Continuamos acá en Vladimir Laguna con el doctor Iván Pacheco. Él, junto a su esposa Sara Ortega de Pacheco, tengo que decir que es de Pacheco, ahora me dijo. Claro, usted. eso tiene que ser así, Vladimir. Ah, bueno, sí. O usted es de Ortega, yo no sé. Yo soy Ortega. Lo cierto es que ambos aplican este tratamiento de ozonoterapia para distintas lesiones. Y ya hay muchas preguntas, pero a mí me gustaría que explicáramos un poco en qué consiste esa ozonoterapia en el ámbito de la traumatología. En traumatología se utiliza a nivel de analgésico, antiinflamatorio, sobre todo en mi caso en rodillas, aquellos pacientes que tienen artrosis, se puede utilizar, siempre y cuando también hay que tomar en cuenta el grado de artrosis que tiene el paciente. Hay pacientes que está el grado ya de desgaste óseo que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y va a una prótesis directa. Eso es, tiene sus indicaciones, pues, la ozonoterapia. ¿Y cómo funciona cuando se inyecta el ozono? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace él allí? El ozono, en el caso de la artrosis de rodilla, por ejemplo. El ozono cuando entra al organismo se desdobla en O2 más 24,75 kilocalorías. ¿Qué hace ese ozono? Ese oxígeno reobtenido, ese 95% de oxígeno, es el que va a ir a oxigenar esa rodilla que tiene pérdida de oxígeno y que está en un estrés oxidativo por pérdida, por desgaste. Otra cosa, ese O, que es el 5%, es el que actúa como analgésico antiinflamatorio a ese nivel. Y la 74,75 kilocalorías es la que hace que se produce calor y por tal motivo pues hay vasodilatación de vasos sanguíneos y entra ese oxígeno y ese ozono allí a la articulación. Pues. Aquí tenemos una gráfica, antes y después. Vamos a explicar un poquito eso. Bueno, esta es una resonancia antes de aplicación de ozono y esta resonancia después de la aplicación de ozono, 6 meses. ¿Cuál es el cambio allí? Vemos como entre las vértebras C2, C3, C4, C5, C5, C6, ve como disminuyó notablemente la protrusión que tenía el paciente. Este es un paciente que estaba en cama, paciente de la isla de Margarita, por cierto. Pues él llegó en camilla al consultorio y me retó, pues me dijo, doctor, yo no tengo más nada que hacer. O sea, me dijeron que me tenían que operar, yo no tengo los medios, aparte me van a fijar toda la cervical. Yo le dije, mire, pues los colegas dentro de todas tienen razón, esto es quirúrgico. Entonces, pero sin embargo, si usted está dispuesto a hacerse el tratamiento, pues vamos a hacerlo. Siempre confiando en que Dios nos va a guiar las manos y que haga el milagro, pues, porque la ciencia, Vladimir, nunca debe apartarse de la vida espiritual, pues, de creer en Dios, que es el que nos guía el camino, pues, y ese fue el resultado. Hoy por hoy, pues bueno, él camina, ya hace sus actividades con ciertas limitaciones, pero bueno, ahí está. Se salvó de la operación. Se salvó de la operación por ahora. Bueno, más adelante si tiene que operarse algo se operará, pero por ahora no. Y después de una operación, por ejemplo, de columna, de rodilla, ¿también es válido el ozono o ya no hace nada? No, sí, claro. Por ejemplo, en el síndrome de espalda fallida, el ozono, eso es cuando ya el paciente ha sido operado en más de 2 ocasiones, e incluso yo diría, cuando ya es operado por primera vez, el paciente sigue a los 6 meses, a los 5 años o incluso a los 10 años con problemas y dolores en la espalda. Entonces es donde uno le dice al paciente, bueno, doctor, usted me operó, pero mire, yo sigo igual o peor. Y se vuelve a operar otra vez y vuelven, oh doctor, yo no mejoré. El ozono es una alternativa. De hecho, yo hice un trabajo de investigación sobre el síndrome de espalda fallida, ganó Premio Nacional de Investigación aquí en Venezuela, en la Sociedad Venezolana de Trauma, y el año pasado ganó Premio Internacional en la Sociedad Mundial de Ozono, que fue en la Universidad Complutense en Madrid, España, donde se presentó este trabajo también con ciertas modificaciones y estuvimos allí, pues ganamos el premio a Mejor Ponencia. Aquí hay otras gráficas que me gustaría que las explicaras un poco porque yo de esto, bueno, en el periodismo no vimos esa clase. Estos son pacientes con síndrome de espalda fallida que fueron operados. Y bueno, y le apliqué el ozono. Esos son todos los pacientes algunos de los pacientes, como allá por lo menos en aquella imagen que tenemos enfrente, vemos como la aguja entró en el espacio. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros fijamos los pacientes, es decir, 2 espacios, entonces como esa columna está fija, hace y movimiento hacia arriba o puede ser hacia abajo y se producen las hernias discales a ese nivel. Y muchas veces, ok, el paciente queda muy bien operado, pero hace las hernias y eso es lo que produce dolor, además de la fibrosis peridural que pues hay allí por esas postoperatorias, pues esas cirugías que
que son pues invasivas y que con la cicatrización se hace la fibrosis. En el caso de lesiones como las que tú ves, ¿cuáles son los pacientes que pueden recibirlo y cuáles no? O sea, ¿qué casos de pacientes no están indicados para esto? Bueno, pacientes con infarto de miocardio reciente, pacientes con ACV, accidentes cerebrovasculares recientes, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con fabismo. O sea, son pacientes que hipertiroidismo no controlado. Una vez que esté controlado, uno puede aplicar el ozono. Hipertiroidismo. Ah, hipertiroidismo. Okay. Entonces, sí se puede aplicar, solamente hay que tomar las previsiones. El ozono, Vladimir, bien aplicado, bien estudiado, es excelente. No tiene por qué tener complicación uno con el ozono. Aquí hay muchas preguntas, vamos a ir leyéndolas para ir respondiendo las inquietudes de la audiencia. Un tuitero que se llama @Venezuela507, ¿qué recomiendas con una persona con clavos en las piernas después de años? ¿Sacárselo o puede durar mucho? Bueno, tiene que habérselo sacado por lo menos 1 año o 2 años después de la cirugía de tener esos clavos. Si los tiene ahí y no los ha sacado, yo considero que si no lo molesta, que se lo deje. Siempre, porque ya ha pasado mucho tiempo. Emmanuel, pregunta al doctor, ¿qué terapia seguir o recomendaciones para columna, disminución de los anillos fibrosos L4, L5, discreto derrame sinovial facetario L4, L5? Hacerle discólisis percutánea. Vladimir, claro, hay que ver la resonancia del paciente primero y hacer el examen físico. Importantísimo, una buena historia clínica, un buen examen físico y ver los estudios de resonancia magnética. ¿Para qué? Para uno tomar la decisión, Vladimir, y no ir a equivocarse en el sentido de ir a hacer discólisis en pacientes que realmente no van a salir con ozono. O sea, hay que ser honesto también en este caso. Decir la verdad al paciente. Decir la verdad. Usted hay que hacerle otra cirugía abierta, lo que normalmente se hace, o hacemos una discólisis percutánea. Hay pacientes que me han dicho, no, doctor, yo quiero hacerme la discólisis porque me da miedo operarme. Yo le digo, bueno, vamos a hacerlo, eso es su compromiso. La discólisis es la colocación del ozono. ¿Qué consiste en la discólisis? Bien sea como dije las técnicas hace rato, por vía fluoroscópica o arco en quirófano, lo podemos hacer por vía tomográfica, lo podemos hacer en hemodinamia. Hay una técnica que se llama técnica de Matamoros, que se deja el catéter dentro del espacio peridural, y otra técnica por rayos X cuando el paciente no tiene escaso recursos económicos, pues se puede ayudar de esa manera. Consiste en, por medio del fluoroscopio, ir a través de la imagen del aparato y con la aguja 2 centímetros por fuera, de 2 a 8 centímetros por fuera de la línea media de la columna, introducir la aguja en el disco. Eso se introduce ozono o se infiltra ozono de 5 a 10 cc en el disco y se da una concentración de 5 a 15 miligramos por mililitros de ozono. Ok, aquí hay otras preguntas, por ejemplo, para el regreso. ¿Cómo es su experiencia en el uso de ozonoterapia en pacientes portadores de tumores óseos que reciben quimio y radioterapia? Vamos a hablar de eso también. Muy bueno. Muy importante. Pero además, Beatriz Granadillo pregunta, ¿por qué la medicina cuántica no está a favor del ozono? Bueno, vamos a ver, vamos a responder al regreso. O sea, adelante, doctor, porque tampoco se atrase, ya venimos.